El día 26 de mayo, Mateo Morral y un amigo tallaban en un árbol del Parque del Retiro una inscripción que decía tal que así: ejecutado será Alfonso XIII el día de su enlace. A un militar retirado de 45 años que estaba por allí junto a su hijo, le llamaba la atención como dos jóvenes movían un banco para acercarse al árbol y así realizar la que en un principio parecía una fechoría sin importancia. Más tarde, Vicente García Ruy Pérez, al ver en los periódicos la fotografía de uno de los jóvenes ya fallecido e indicando que había sido el autor del atentado de Alfonso XIII, se dio cuenta de que había estado al lado del que posteriormente asesinó a 23 personas en el atentado desastroso que llevó a cabo el anarquista Mateo Morral. El árbol hoy en día no se puede localizar, son muchísimos en el Retiro, miles de árboles. Sí que se sabe que estaba en el paseo de coches en una de las transversales el primer árbol, pero bueno, ya de la inscripción obviamente no queda absolutamente nada. Así que esta historia comienza aquí, en el Retiro, pasa como todos sabemos por la calle Mayor, en el corazón de Madrid, y termina a escasos metros de donde yo mismo he pasado gran parte de mi vida, a escasos metros también de donde actualmente trabajo. Una persona muy especial para mí nos indicará lo que no se ve en ningún otro vídeo o documental al respecto, el lugar exacto donde estaba la venta o el ventorro, donde se llevó a cabo el fatídico desenlace de este fatal acontecimiento. Desde luego, si vienes algún día al Retiro, no te pongas a buscar el árbol de Mateo Morral, sino disfruta de este maravilloso parque. Ya que me encuentro aquí, muy cerquita de la iglesia de donde se casaron Alfonso XIII y Victoria Eugenia, voy a visitarla, a ver qué tal está. Venga, voy a cruzar rápido. Aquí el Madrid Imperial, hacia la iglesia de San Jerónimo, vamos a ver. Ahí se puede ver ya. Ahí está, la Basílica de San Jerónimo. Voy a ver si se puede entrar. De momento había una puerta cerrada ahí, y a ver aquí. Esa puerta parece que no es. No he podido acceder, pero bueno, la enseño por fuera. Ahí es donde se casaron los reyes Alfonso III y Victoria Eugenia. Desde luego esta zona no me extraña que esté siempre llena de turistas, porque es una maravilla. Ahí tenemos nuestra basílica de la que estamos hablando en este vídeo. Y aquí el Museo del Prado, uno de los museos más importantes en lo que a pintura se refiere del mundo. Aquí está, por supuesto con su cola respectiva de gente queriendo entrar. Hoy es lunes, la 1 del mediodía más o menos, para que os hagáis una idea. Mateo Morral, hijo de un acaudalado industrial catalán, fue reclutado por un grupo de anarquistas para llevar a cabo el asesinato del rey Alfonso XIII en Madrid. Con tan solo 26 años, Morral era un tipo alto, muy delgado, moreno y con bigote fino, que se llevaba entonces por aquí, por esta zona, por Madrid. Morral llegó a Madrid a finales de mayo de 1906 y se hospedó en la habitación 27 de la Fonda Iberia, en la calle Arenal. El lugar no era el adecuado para realizar el atentado que pretendía, por lo que adquirió una pequeña habitación en una pensión de la calle Mayor, justo aquí, donde hoy es el número 84, pero que en 1906 era el 88, más concretamente el cuarto derecha. Desde allí, desde el balcón, podría realizar un tiro certero a la carroza real y perpetuar así su grandiosa gesta de asesinar nada más y nada menos que al rey de España. Pasó los días anteriores al de la boda en Madrid, sin hacer mucho ruido, siendo un viajante más en categoría de fabricante, que estaba en Madrid de visita y sin muchas pretensiones. De hecho, debía aburrirse bastante, ya que una tarde decidió ir al Retiro con un amigo o cómplice para dejar constancia prematura de lo que, según él, iba a suceder, como hemos visto antes hace poquito en el Retiro. Pasó los días deambulando por la ciudad, conociéndola y visitando a conocidos durante su estancia aquí en la capital. Al joven Mateo, de 26 años de edad, le quedaban apenas unos días de paz y tranquilidad.
Por otro lado, Alfonso III, de 20 años, llevaba siendo rey desde que nació, caso único en la historia, por cierto. Él y Victoria Eugenia de Battenberg, de apenas 18 años, se dieron el sí quiero y se prometieron amor eterno en la Basílica de San Jerónimo en Madrid, detrás del Museo del Prado y muy cerca del Retiro. Después de la preciosa ceremonia, junto con los invitados, se preparaban para lo que seguro iba a ser una celebración por todo lo alto. Muy avanzada la mañana del 31 de mayo, la comitiva de 40 carrozas que portaba a los invitados al banquete, todos por cierto grandes personalidades de España y Europa, se dirigían al Palacio Real lentamente por esta calle mayor, entre la gente que les saludaba emocionada. Una vez allí, seguirían celebrando la ceremonia en privado. Justamente a las 13:55, Mateo Morral lanzaba desde su balcón del cuarto piso una potente bomba del tipo Orsini, escondida en un ramo de flores hacia la carroza de los Reyes. En un giro dramático de los hechos, el ramo rebotaba en el tendido eléctrico de los tranvías, estalló en el aire y el artefacto explosivo cayó a los pies de donde se situaba el público y los guardas que acompañaban a las carrozas. Asustados por la explosión, los caballos se encabritaron y giraron la carroza. El vestido nupcial de la joven reina enseguida se manchó de sangre, pero junto a su esposo ambos salieron ilesos del atentado. El caos se hizo presente, soldados y ciudadanos que allí se encontraban agonizaban mutilados en el suelo, tal y como afirmaba el periódico El Liberal. Gritos, desconcierto y los caballos de las carrozas descontrolados ponían imágenes dantescas a la situación. El joven rey salió de la carroza intentando poner tranquilidad en una situación en la que era imposible hacerlo. Su carroza salió a toda prisa para llevar a los reyes a salvo del infierno en el que se había convertido la calle Mayor. Morral, desconcertado y siendo consciente de que había fallado, se escabulle entre la gente y se consigue escapar. Hoy en día hay una estatua conmemorando a las víctimas del atentado enfrente del restaurante Casa Ciriaco, clásico hostelero de la ciudad de Madrid, que por cierto cada 31 de mayo colocan una corona de flores en su honor desde entonces. Pues bien, me he venido a Torrejón de Ardoz. Aquí estoy con esa persona especial a la que me refería al principio del vídeo, con mi padre. ¿Qué tal, padre? Hola, hijo. Me alegro de verte. Igualmente. ¿Te has ido a Madrid? Ya no vengo tanto, efectivamente, o que vengo a trabajar. De hecho, ahora trabajo aquí a las 11, Ahora, a la 1. Para vivir se vive mejor en Torrejón que en Madrid, te lo puedo asegurar. Torrejón ha cambiado un montón. No tengo dudas. Y bueno, la historia de Torrejón está en este libro, pero yo le he hecho en falta el tema de Mateo Morral. Pues para eso estamos nosotros, para contarlo. Para contarlo. Efectivamente. Añadir este poquito al libro. Pues este es el puente del río Henares. Exactamente. Aquí cuando era niño veníamos los amigos a bañarnos, no estaba como está ahora. Daba gusto porque se veía las aguas claras, no había tanta maleza, era un encanto venir. Los torrejoneros veníamos andando aquí. Ajá. Este es un puente que cruzaba el camino que iba hacia Mejorada, hacia aquella zona, a Loeches, todo eso, toda esa zona. Los pueblos de la parte sur de Torrejón. Exacto. Y cruzaba el río Henares, que es un puente estilo Eiffel, que además, como dato curioso, he estado investigando por ahí, que se inauguró el mismo día que la Torre Eiffel en París. Así que bueno. Y ahora si enfocas a la parte del río verás la cantidad de maleza que hay, y en aquella época había arena de río y nos bañábamos que fuera en la playa. Era como una playa, efectivamente. Y ahora hay mucha maleza. Justo al ladito está el Parque de Europa, por si queréis venir y queréis visitar este puente, cruzando esta carretera que hay aquí, que ahora la enseñaré, está el Parque de Europa. Voy a hacer un pequeño resumen de cuál era la situación en la que se encontraba Mateo Morral. Mateo Morral comete el atentado en la calle Mayor de Madrid, se escabulle entre la gente. No era difícil escabullirse en esa época. Todo el mundo iba con boinas, con sombreros, él tampoco tenía un físico fuera de lo común, se consigue escabullir y hace noche en Madrid con el director del periódico El Motín. Más tarde, al día siguiente, marcha hacia Cobeña, donde hace un par de noches, y va preguntando por una estación de tren. Él está desconcertado y se piensa que está camino a Toledo. Sí, estaba despistado. Sí. Estaba despistado, lógicamente, psicológicamente tenía que estar destrozado, porque fallecen 26 personas, no consigue su objetivo real, que era matar al rey, está completamente desorientado y perdido. Y al final, alguien le dice, está en Cobeña, pasa por Aljalbir, alguien le dice
que en Torrejón de Ardoz hay una estación de tren donde puede coger un tren para marcharse seguramente a Cataluña, que le den refugio allí, en su ciudad natal, en Barcelona. Una vez que llega a Torrejón, por lo que yo tengo entendido, en el sumario que existe sobre el caso, ya en el pueblo, en Torrejón de Ardoz, algunos niños se ríen de él y le dicen que efectivamente que es el anarquista que están buscando. Entonces se aleja del centro de Torrejón, como ya huyendo, y consigue llegar hasta aquí, que es ahora mismo donde nos encontramos. Exactamente, yo recuerdo de niño el edificio que estaba aquí, en ruinas ya le faltaba el techo, pero por aquí veníamos a jugar, Sí. Y estaba exactamente aquí. Estaba exactamente en este preciso lugar. Había aquí un ventorro, voy a poner una imagen de la venta, de, bueno, pues de lo que era una posada de la época, Aún donde la quedan gente... restos de los cascotes, al hacer la rotonda esta de la carretera, pues eliminaron todo eso. Sí, pero todavía se ven piedras grandes, Restos del edificio. como de un edificio grande que estaba aquí. Tiene sentido que esté aquí, porque es un cruce de caminos. Aquel camino que va hacia allá, ahora lo enseñaré, Al castillo de Aldovea. va al castillo de Aldovea, que es una pieza importante en esta historia porque Fructuoso Vega, que es el guarda, era el guardia del palacio, del castillo. Entonces, aquí justo, esta es la carretera, ahí va a pasar un camión ahora, no sé si lo veréis. Eso va hacia Loeches y la carretera que está ahí enfrente, que ahora lo mostraré, va hacia el castillo de Aldovea. Actualmente hay otro ventorro ahí, no tiene nada que ver, que la gente lo confunde con aquel ventorro y no es. Seguimos aquí en lo que era el ventorro y entonces sucede algo que pone el capítulo final en toda esta historia. Mateo Morral llega al ventorro y entra dentro, se pide una tortilla de 3 huevos, una ración de bacalao y un cuartillo de vino. La mujer, que regentaba el local, de origen francés, sospecha. Le dice a su marido que este puede ser el anarquista más buscado del mundo en ese momento porque acaba de matar a 26 personas en Madrid. El marido se va hacia el palacio para avisar al guardia, que es la personalidad más importante en la zona. El guardia llega, le pide la documentación a Mateo Morral, al final este ya con los nervios y después de 3 días buscándose la vida después de haber cometido un atentado tan grande, se pone nervioso y confiesa que es él efectivamente. Y entonces ahí es cuando deciden los dos marcharse a Torrejón de Ardoz, que está como a 3 kilómetros de aquí, digamos. Sí, más o menos. Siguiendo este camino se llegaría al centro de Torrejón de Ardoz y a unos 20-30 metros se escuchan disparos. La gente se acerca al lugar y ve los 2 cuerpos tendidos en el suelo. La versión oficial es que Mateo Morral saca una pequeña pistola que lleva escondida, le pega un tiro en el pecho a Fructuoso Vega y después se suicida, también con un tiro en el pecho. Esa es la versión oficial. Después llegaría la Guardia Civil, se llevaría los cuerpos a Torrejón de Ardoz y más tarde, unas investigaciones que se han hecho después, llegan a la conclusión de que era difícil con ese calibre, la misma pistola, por generar un agujero que tenía Mateo Morral. Entonces es lo que lleva a la duda de todo este asunto, sobre si, mira, Restos del ventorro. Del ventorro. Hay varios por aquí. Es a lo que lleva esta historia, si realmente Mateo Morral asesinó a Fructuoso Vega y después se suicidó, o cuando llegó la Guardia Civil o alguien les mató y después los llevaron los cuerpos a Torrejón. Sí, se dijo lo que combinó en ese momento. Sí, por lo visto, bueno, de hecho a la mujer de Fructuoso Vega le dieron, creo que fueron 6.000 pesetas de la época, no sé, pondré la cantidad aquí. Sería un dineral, le solucionaron la vida para callarla. En aquella época no era como ahora, que todo se difundía y había varias conspiraciones. En aquella época pues le dieron el dinero a la gente, se callaron y la vida continuó. Y nada, aquí termina esa historia. Pues a 20 o 30 metros de aquí, supongo que los 2 hombres se encaminaban hacia Torrejón y algo sucedió en ese preciso momento. No sabemos muy bien el qué. Ellos se lo llevarían a la tumba y nada, aquí está. Aquí estaba el ventorro. Por cierto, sale en una película también, voy a poner el clip de una película de Fernando Fernán Gómez, que sale el ventorro. Sí, sale el ventorro, yo lo he visto en una película, sí. Gracias, padre, por enseñarnos el lugar. Ha sido un placer estar contigo, vamos, ya.
Pues desde aquí, Ahora desde, tienes que ver a ver a tu madre. no sé si me va a dar tiempo porque entro a trabajar ahora. Bueno, pues nada. Pues desde aquí, desde donde ha sido el barrio de la empresa de mi padre y de prácticamente toda nuestra vida ha pasado aquí, desde Torrejón de Ardoz, yo ya me despido. Espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido de interés. Para mí sobre todo. Para mi padre sobre todo, también es una oportunidad de estar con él así grabando en vídeo. Y nada, desde aquí me despido de Torrejón de Ardoz, muchas gracias por la atención, yo soy Daniel Casas, chao.